Entonces, bueno, cuando yo le planteo a mi psiquiatra que quiero dejarlo, después de 6 años, es un montón tomar ese fármaco, 6 años, él me hace como una especie de desmedicalización que era demasiado compleja. Era quebrar la pastilla a la mitad, después en un cuarto, ir tomando la mitad un día, un cuarto al otro día un cuarto, volver a la mitad, y después la mitad de un cuarto. Era una cosa como demasiado compleja para sostener en el tiempo. Entonces, bueno, yo en un momento dije, bueno, yo no puedo seguir más así. Yo estaba con una especie de meseta anímica. Lo bueno que me sucedía no era tan bueno y lo malo que me sucedía tampoco era tan malo. Y bueno, yo creyendo que la vida no es eso, decido dejar el fármaco. Entonces, bueno, yo hago ahí como una retirada media forzada, lo saco por completo. Empiezan una serie de cuestiones ahí con el fármaco que es lo que los médicos le dicen síndrome de retirada. En realidad yo creo que es más como una abstinencia lisa y llana. Los síntomas que yo tenía antes, que era el pánico, vuelven, pero mucho más intensificados. Bienvenido al podcast Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. Muchísimas gracias. En el episodio de hoy hablo con Javier Eduardo Ferrero, diseñador y comunicador social de Villa María en Córdoba. Javo recorrió de cerca el sistema de salud mental, episodios de pánico, benzodiazepinas, paroxetina, un fármaco de salida difícil con rebote pronunciado, y el proceso largo de dejar esta medicación. Cuenta cómo salió de este ciclo: terapia, red de contención y el uso de sustancias enteógenas en micro y macrodosis. De ese tiempo surgió algo más que una experiencia. Javo se formó como terapeuta y acompañante para sostener a otros en procesos similares porque estudió los procesos y también los atravesó. Si tenés comentarios o puntos para agregar, escribilo en los comentarios. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Hola Javo, buenas noches. ¿Cómo anda todo en Villa María? Estamos grabando el viernes a la tarde. ¿Cómo has llegado a esa hora y qué tal la semana? Hola, Manu, ¿cómo estás? No, bien, tranqui la semana, tranqui, tranqui. Eh, Agua por acá, así que hongos por todos lados, champiñones por todos lados. ¿Champiñones? ¿Sabes un poco sobre la identificación? ¿Cuáles son? No, 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 conozco a los más evidentes. No, se ven muchos acá, honguitos de la lluvia, esos blanquitos que salen. Eh, Claro, sí, sí, con sí, la hay humedad y varios la lluvia de blanquitos, estos ¿eh? días. Sí, sí, la humedad y la lluvia de estos días hay por todos lados. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bien, bien, bien. Estuve enfermo esta semana, capaz se escucha un poco en mi voz, pero anduve mejorando por suerte. Tengo una amiga, una terapeuta que ya estuvo acá en el podcast que hace fitoterapia y trabaja con hongos, es mi proveedora de extractos de hongos y de Ujú. otras cosas. Le mandé un mensaje, me ayudó muy bien. Creo que hice inhalaciones con vapor y hongos o extractos, por supuesto, Ujú. dosis alta de vitamina C y me levantó de manera impresionante, así que estoy mucho mejor de lo que pensaba. Hace 2 días estaba en la cama todavía y ahora estoy muchísimo mejor, la voz un poco sufrida, pero por suerte mucho mejor, así que Sí, no me no, puedo pero quejar. nada que ver. Hace unos días que hablamos por teléfono, se te escuchaba como la voz muy tomada. No, ahora perfecto. Bueno, Manu, Ando muy bien, sí. encantado de estar acá con Sí, vos. Javo, finalmente estamos charlando hace semanas o meses, ya Que estuvimos la- hablando en videollamada muchas veces por WhatsApp, así que finalmente se da. Contame un poco de tu trabajo, de tu vida privada de Villa María, una Villa ciudad María. mediana en Córdoba. Comentame un poco de Sí, tu día a día. bueno. Bueno, Villa María está en el centro de la provincia de Córdoba, donde se cruzan las dos rutas nacionales, la 158 y la 9. Es una ciudad de unos 120.000 habitantes más o menos y está pegada a Villanueva, que nos separa un río que tiene 70.000, 80.000 personas. Somos una comunidad bastante grande. Es el polo educativo del centro del país, con la Universidad Nacional de Villa María acá. Eh, bueno, yo en lo personal soy diseñador gráfico, hago todo lo que es animación por computadora
trabajo en el canal de la universidad, eh, en, en la señal de tele de la universidad, en el Centro Integrado de Medios. Y también me he formado como facilitador de procesos con microdosis de antiógenos, con Microhuasca, esta organización peruana. Ajá. ¿Sos papi también? ¿No? Sí, soy padre, tengo una niña de 9, 9 recién años. cumplido, sí. Así que a full también con eso. Ujú. ¿Y el canal de tele de la universidad qué hace? ¿Qué hace el canal? ¿Qué haces ahí? Yo en el canal hago toda la parte de animación, de los logos y todo eso. Se le dice arte electrónico. Mm, Eh, y el canal en sí está enfocado un poco en lo que es extensión de lo que sería la universidad hacia la comunidad. Entonces, bueno, hay programas de interés general, hay noticieros, es una cosa ahí como... No es un medio privado que tienen una agenda como más cerrada, digamos, es más tirando a lo que sería un medio público. Con otra ujú, agenda se pueden hablar otras cosas, no es necesario ahí, digamos, estar atado a la pauta, por ejemplo, o ujú. responder a una pauta. ¿Se habla sobre psicoélicos, enteógenos o Y hongos no, un poco más a nivel botánico? no, todavía no, es una ciudad muy conservadora, Villa María. Se está Ujú. abriendo un poco, pero en ese sentido todavía está como muy conservador. Va por otros Bueno, canales, no va por eso. la universidad está un poco para atrás, atrás del boom, atrasado. Y tienen otros intereses, digamos, o sea, no es que estén atrasados, no tienen, los intereses son otros. Ujú. Pero otras universidades sí hay un alto interés en el Sí, nivel. pero no están, digamos, acá en esta ciudad, digamos, ni siquiera en la zona. Podemos hablar de la UBA, podemos hablar de la Universidad de La Plata. Eh, Mm, Mira, no conozco casos de la Universidad de Córdoba. Puede haber psicólogos egresados que estén trabajando con psicodélicos también, alguno que otro por ahí conozco, pero en sí la institución, los tiempos institucionales en ese sentido siempre son como mucho más lentos. sí, 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 sí. Bueno, yo te conté que recién vengo de la universidad acá, de la UNRAF, una Ajá, ciudad mediana, lo mismo en Villa María, 110.000 habitantes, pero en el interior de la provincia de Santa Fe, provincia vecina, y acá sí, la sociedad es un poco más conservadora, la gente son más pueblerinos, de un pueblo que creció mucho, mucho industria y campo, entonces sí, las cosas van un poco más lentas y los intereses son otros hoy en día. pero Em, es una universidad pública. Sí, es nueva, tiene unos Sí, recién apenas 10 años desde la formación en papel, un RAF, Universidad Nacional de sí, Rafaela, y la tercera nacional independiente de la provincia, después de ajá, Santa Fe, Rosario y ahora Rafaela. También es claro. la tercera ciudad, pero Santa Fe y Rosario son ciudades mucho más grandes y después Rafaela con bastante distancia, con unos 100.000 habitantes. Bueno, hay un poco también esto de la importancia del sistema público, porque recién hablabas y mencionabas a la universidad, yo pensaba en mi universidad y pensaba en las universidades en general y toda esta gente que por ahí nosotros seguimos, científicos y gente que está hablando ahora mucho de psicodélicos, que se han formado en la universidad pública o están trabajando para CONICET. No sé, se me ocurre, ahora se me viene Luisito Acosta, pero hay varios. No, yo supongo la mayoría. Yo en Alemania Sí, también, en la pública, en Alemania el sistema es bastante similar y en Alemania casi no hay universidades privadas. O sí, sí hay, por supuesto hay, pero nadie va. Es como un porcentaje muy bajo y no es un tema. Acá es un tema más grande, pero sí, yo también me formé en una universidad pública y como para la mayoría en Alemania lo mismo, sería imposible. claro, Casi. por eso te lo mencionaba, digamos, porque hoy en Ajá. día está como en discusión eso de o lo público o lo privado, eh, Sí. al menos acá en Argentina. Pero bueno, al margen de eso, digamos. Bueno, ahora ya vamos guiando la conversación para otros lados. Y- Mira, quiero empezar con eso. El fin de pasado estuviste con la persona que nos conectó, el que también estuvo.
de visita en este podcast ya varias veces, un referente Ujú. para ese honguito rojo y blanco, la amanita Sí, muscaria. Con el Fede Conde estuviste en las sierras de Córdoba. sí, estuvimos Comentame un con poco del Fede, fin de y sí, qué hicieron, qué buscaron. estuvimos ahí con Fede Conde, que vendría a ser como el Don Juan de Castaneda para nosotros. Fuimos para el lado de la Cumbrecita, que es la zona donde aparecen amanitas muscarias en esta época. eh, y estuvimos haciendo ahí como una recolección, estuvimos charlando mucho, le estamos dando vuelta a un documental, le estamos dando vuelta a una encuesta sobre el uso de microdosis de amanita muscaria. eh, Así que nada, fue un viaje interesante. Había pocas porque falta frío, que recién ahora este Mm. fin de empieza a bajar la temperatura. eh, pero nada, el viaje fue muy intenso, interesante. Estuvimos 3 días ahí dando vuelta en la montaña. Eh, ya te voy a pasar fotos porque hay fotos. Fede las puso en sus redes, pero hay otras también, así que hay videos. Estamos con eso ahí. El uso terapéutico de las micros de amanita. Bien, bien. Eso ya lo hemos hablado. Si alguien no escuchó los episodios con Fede, es muy interesante. De hecho, acá tengo un frasquito del Fede, micelio Claro. primordial de Amanita muscaria. Es, bueno, el protocolo que yo hice es un protocolo microdosis. Me gustaría volver a repetirlo bueno, para sentirlo un poquito más, para conocerlo un poquito más. No es que lo toma una vez y enseguida uno entiende todo. Bueno, en fin, también tenía la idea de grabar imágenes, ¿no? Con una cámara de amanitas Sí, muscarias y hacer un estilo de documental. Comentame el proyecto documental. estuvimos grabando ahí, estuvo un poco frustrado, entre comillas, porque una de nuestras compañeras que fue a grabar terminó en el agua sin querer, con cámara y todo. Entonces, bueno, tuvimos que poner en terapia una de las cámaras y quedó el Mm. registro de una sola. Así que, pero bueno, esos son como los registros iniciales, digamos, para esto. Ya Pero hay un tenemos, proyecto un poco más grande. Hay sí, un proyecto un poco más grande. es ¿Cuál un es? proyecto. Comentalo. A lo mejor alguien se conecta y tiene no sé qué, capaz algún millonario nos escucha y dice, che, yo Está quiero bueno apoyar eso. ese Sí, proyecto. bueno, justamente estamos en esa, digamos, estamos empezando como a diseñar el proyecto, el documental, sería un fílmico. eh, y bueno, estamos justamente buscando formas de financiarnos, porque hay un montón de gastos, digamos. Combustible, estadía, lo que sea, digamos. Incluso se podrían hasta conseguir equipos de mejor calidad para grabar de una manera quizás un poco más seria. Así que también estamos en eso, ahí viendo qué hay a nivel instituciones, a nivel gobierno, por ahí para fomentar con ciertos incentivos a este tipo de producciones. Así que estamos en la etapa de buscar eh, financiación, básicamente. Ujú. ¿Y cuál es la idea o el objetivo del documental? ¿Simplemente Bueno, el Amanita en su entorno o vinculado con lo medicinal o lo terapéutico? ¿Cómo lo quieren no, encarar? no, es vinculado con lo medicinal, sí, con lo Ajá. terapéutico. Es como un mix ahí, porque es como ir en búsqueda de tu propia medicina, digamos, pero en el medio también está todo este proceso por el cual yo atravesé, que esto lo hemos charlado un poco, que es la desmedicalización de los antidepresivos, que en mi caso yo los tomaba por cuestiones de pánico. Eh, entonces, bueno, el documental es como esas dos cosas. Vamos en busca de esta medicina, pero en el medio también aparece toda esta historia que, que es un poco el relato, quizás en primera persona, por mi parte, de esto, de cómo fue ese proceso. Buenísimo. Suena como un lindo proyecto, además con lo visual del hongo, que es muy, ¿cómo se dice? Cuando uno sale bien en todas las fotos, en todas las imágenes, Sí, fotogénico, un hongo muy fotogénico, sí. fotogénico. Y Sí, bueno, muy al mismo particular. tiempo
al mismo tiempo estamos haciendo un poco un spoiler de lo que piensan contar en este documental, que es tu historia. Como mencionaste, está muy lindo el término de la búsqueda de tu propia medicina. Sí, es mi historia, pero también es la de muchos, me parece. Por eso yo la Ajá, comparto. claro. Porque hay mucha gente, digamos, que queda atrapada en ese círculo de tomar antidepresivos por mucho tiempo. Y ojo, con esto no quiero decir que el uso de los antidepresivos esté mal. Yo creo que es algo que nos ayuda o nos ayuda en su momento, digamos, pero también hay otras herramientas y otro tipo de sustancias, si queremos ponerle un nombre, que nos pueden ayudar también y quizás tienen mucho menos impacto a nivel físico, a nivel anímico, porque bueno, el hecho de tomar ciertos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como se llaman estos fármacos, tiene ahí sus cuestiones, digamos, como esto de que quedas en un estado de que todo lo que me pasa no es ni tan bueno ni tan malo, siempre estás en el medio, hay como una especie de apatía, una cosa así que no... estás bien, digamos, no tenés en las crisis de pánico, pero yo al final me terminé dando cuenta que la vida no es eso, la vida es navegar de la manera más saludable, digamos, entre esos dos extremos. Mm, Entre, bueno, la vida tiene cosas que no están buenas, pero, pero también tiene cosas que están buenas. Y nosotros nos movemos ahí. Lo que hacen estos fármacos es como, te dejan como en el medio, digamos. No es ni una cosa ni la otra. Así que bien. bueno, es todo un tema. Sí, sobre esto queremos hablar, pero empezamos un poco más atrás. ¿Empezamos bien o atrás o adelante? Empezamos con el inicio. Ya Ujú, mencionaste varias cosas: desmedicalización, antidepresivos, psicofármacos, ataques de pánico. ujú. Tiraste varias palabras de lo que nosotros queremos hablar y presentar y comunicar tu experiencia, tu caso y qué te ayudó a salir para que ojalá otros también aprendan o les sirva tu experiencia y tu caso de éxito, Bueno. se puede decir, ¿no? Así que comentame desde el principio, ¿cómo entraste a tener problemas? ¿Cómo empezaron los problemas tuyos de estos ataques de pánico? ¿Cómo fue el contexto? Eh, Los inicios l- de esa parte sí, de esa historia. sí, los episodios de pánico empiezan. Yo hoy tengo 46 años, 46 años, deben haber empezado a los 25 más o menos, quizás un poco antes, un par de años antes. Yo estaba en esa época trabajando en una radio, era operador técnico, estábamos sometidos como a mucho estrés y yo creo que Mm, eso como que desencadenó ahí la cuestión del pánico. En esa época, digamos, no se conocía demasiado. Lo primero que hacen es hacerte un montón de chequeos, porque en un episodio de pánico vos tenés taquicardia, te falta la respiración, te mareas. Entonces, bueno, los médicos en ese entonces, ¿qué hacían? Empezaban a descartar. Era por descarte. Te sacan, te hacen electroencefalogramas, a nivel cerebro no tenés nada, te hacen mm. electrocardiogramas, a nivel cardíaco estás bien, después toda la parte química que puede salir en sangre está bien. eh, entonces, por descarte llegan a que hay que, mi médico en esa época llega mi médico de cabecera, digo, ni siquiera él me derivó a un psiquiatra, llega a la conclusión de que, bueno, que era una cuestión de ansiedad, pánico, entonces ahí me receta una benzodiazepina, que es Alplax en ese momento, clonazepam después, eh, y eso como que se empieza a acomodar, se ordena con la ayuda de este fármaco. Por eso yo siempre digo que los fármacos a veces nos ayudan y está bueno que así sea, digamos, nos rescatan. Después hay Mm. otras alternativas, que es lo que vamos a charlar un toque más adelante. Entonces, yo sigo con mi vida, dejo esa medicación y después, por el 2016, más o menos, vuelvo con esos episodios, también por episodios de estrés laboral y todo eso. Unos 10 años después, ¿sí? Sí, más o menos. Ujú. En el medio yo había hecho experiencias con macrodosis de ayahuasca, el pánico nunca apareció. O Ajá. sea, estaba bien, Parecía digamos. resuelto. Ahora sí resuelto.
Ok. 2016 vuelve de nuevo y ya con una intensidad que no me dejaba eh, como desenvolverme en mis actividades diarias. Entonces, Mm. bueno, llego a la conclusión de que tenía que ver a un especialista en salud mental y termino yendo a un psiquiatra. Este psiquiatra lo que hace, me, me receta la paroxetina, que es uno de estos fármacos inhibidores de la recaptación de la serotonina, y yo empiezo como a mejorar, digamos. Eh, la particularidad de paroxetina en este sentido, yo creo que se elige porque tiene ahí como mayor afinidad para empezar a trabajar, digamos, de manera como más rápida. Y bueno, yo lo que necesitaba era algo que me acomode ahí como rápido ya. Esa ventaja que está al principio, digamos, al final es un problema, porque cuando vos querés desmedicalizar, ese fármaco ha tomado tanto el sistema serotoninérgico que es complicado dejarlo. Entonces, bueno, cuando yo le planteo a mi psiquiatra que quiero dejarlo, después de 6 años, es un montón tomar ese fármaco 6 años, eh, sí, 5 o 6 años, eh, bueno, él me hace como una especie de desmedicalización que era demasiado compleja. Era quebrar la pastilla a la mitad, después en un cuarto, ir tomando la mitad un día, un cuarto al otro día un cuarto, volver a la mitad, después la mitad de un cuarto. Era una cosa como demasiado compleja para sostener en el tiempo. Entonces, bueno, yo en su momento dije, bueno, yo no puedo seguir más así, porque yo me daba cuenta de esto que hablábamos hace un rato, de que yo estaba con una especie de meseta anímica. Lo bueno que me sucedía no era tan bueno y lo malo que me sucedía tampoco era tan malo. Y Mm. bueno, yo creyendo que la vida no es eso, entendiendo que la vida no es eso, que tiene esos matices y que nosotros tenemos que ir ahí en el medio, decido dejar el fármaco. Y ahí empiezan una serie de errores que son algo desafortunados, digamos, pero que me traen acá a contar un poco esta experiencia. Primero, dejar el fármaco de golpe, eso es un problema. No hay que hacerlo nunca. Lo otro, si uno está pensando en desmedicalizar, tiene que estar con las cosas diarias y su cabeza más o menos resuelto todo. No, por ejemplo, estar en un proceso de duelo, porque, no sé, te separaste de tu pareja, lo que sea, no es un buen momento para retirar el fármaco. Entonces, Mm. bueno, yo hago ahí como una retirada media forzada, lo saco por completo, empiezan una serie de cuestiones ahí con el fármaco, que es lo que los médicos le dicen síndrome de retirada, y en realidad yo creo que es más como una abstinencia lisa y llana. Eh, entonces, los síntomas que yo tenía antes, que era el pánico, vuelven, pero mucho más intensificados. Entonces, ese es mi primer contacto con Fede Conde, a través de un amigo, que le comento lo que me estaba pasando y qué sé yo, y me dice, bueno, habla con Fede, él trabaja hace otro tipo de terapias, está trabajando con microdosis, está haciendo cosas con eso, entonces yo decido consultar con Fede. Y ahí Fede me pasa un video de unos psiquiatras y psicólogos chilenos que están hablando ahí como una especie de podcast sobre la paroxetina concretamente y esto del síndrome de abstinencia o de retirada que ellos le llaman abstinencia. Entonces, ahí hay como una explicación de lo que sucede y esa explicación que ellos dan era todo lo que a mí me había sucedido, que iba a tener una recaída como muy fuerte y apenas tomas el fármaco de nuevo se iban a cortar. Entonces es lo que sucedió básicamente. Ahí Mm. hablo con Fede y empezamos a hacer una especie de proceso cruzado que se llama, que es empezar a bajar la medicación y a medida que bajas la medicación ir subiendo las dosis de un psicodélico o una planta sagrada. En este caso yo lo hice con varias.
Lo hice primero con microdosis de ayahuasca, que me sirvió también eso, y después fui incorporando las microdosis de honguitos, de silo, que terminó siendo eso como de mayor ayuda, digamos. Hasta que al final yo termino dejando, con algunos errores, termino dejando por completo el fármaco y haciendo procesos con microdosis. Yo en esa época ya me estaba formando, había empezado a estudiar con esta gente de Perú, porque me interesaba concretamente la parte química y lo que estaba sucediendo ahí detrás de las micros, con el cerebro, los neurotransmisores y todo eso, así que empecé a entender un poco cómo funcionaba. Eh, entonces, bueno, la cuestión es que eso terminó funcionando y quizás es un poco la experiencia que yo quiero mostrar, digamos, con el documental, con clases que estamos preparando ahí con Fede, eh, porque no es tan simple dejar ese fármaco en concreto y ahí los enteógenos o los psicodélicos nos pueden ayudar, siempre y cuando esté dentro de un marco terapéutico, con gente que te cuide, que te explique las cosas. Y que te sirvan de red de apoyo, que eso es casi tanto o más importante que la sustancia con la que vas a microdosificar. Mm. Bueno, yo estoy haciendo apuntes y muchas preguntas, pero creo Bueno, que fue un buen pantallazo de la historia. Mira, que para personas que tienen la suerte de no conocer estos fármacos, ujú, comentame un poquito más sobre benzodiazepina, que creo que es el primero sí, que tomaste y que pudiste ujú. dejar, ¿no? Sí, sí, sí. Y Bueno, las después el segundo, paroxetina, paroxetina, sí. paroxetina, que es Un el inhibidor, segundo el segundo es un inhibidor. inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Pero vamos al primero. Las Sí, benzodiazepinas. perdón, agrego Sí, una cosa. sí, Para la persona común, capaz dice que es adictivo. sí. En la medicina no se dice así, se dice, qué sé yo, ¿cómo se dice? Centro de abstinencia, que suena Claro, un poco más lindo. Pero para una claro. persona, si lo explico a mi hijo, dice adictivo. No, bueno. Pero Sí, si lo sí, explicas a un niño, dice tienen, como es lo mismo. sí, tienen alto potencial de que la persona desarrolle adicción al fármaco. Las benzodiazepinas, Es un problema que de eso. sí, 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 en el prospecto lo dice, digamos. Mm, Por eso tiene que estar siempre controlado por un profesional. Las benzodiazepinas eh, son una clase de fármacos que trabajan sobre el sistema GABA, eh, y esos fármacos son muy conocidos. El Alplax, el clonazepam, y tantos otros, los PAM mm, generalmente, los que terminan en PAM, o Alplax. Entonces, bueno, desarrollan, tienen el potencial de desarrollar adicción en la persona. Ahí, mm, en este punto, digamos, lo que nosotros estamos viendo hasta ahora es que Amanita muscaria se puede presentar como una solución a la hora de desmedicalizar este tipo de sustancias concretamente, porque actúan sobre el mismo receptor, están ahí como muy cerca, digamos. ¿Qué es lo que queremos investigar también con esta encuesta que estamos por hacer? En cuanto a la paroxetina, es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, que lo que hace este fármaco, digamos, es eh, dejar como en la sinapsis un poco, como que la serotonina, que es un neurotransmisor, quede como más disponible ahí en ese espacio. Es una explicación científica mucho más compleja, digamos, que yo trato de hacerlo como más simple. Entonces, al haber más disponibilidad, se supone que eso mejora tu estado de ánimo, y que te ayuda con estas crisis de pánico, con la depresión, porque se supone que si tenemos baja serotonina, eh, estamos como en un estado depresivo. Yo no sé si eso es tan así a ciencia cierta, digamos. mm. Hay gente hay médicos y profesionales que dicen que sí, otros que dicen que no.
Eh, es como que está dividida ahí la cosa. Pero bueno, ahí es donde Y entra, por ejemplo. a Sí, veces son ambas cosas, sí y no. Que sí la serotonina sí, pero no sola. claro, bueno. Mm, Ahí entra la psilocibina, que es este compuesto de los hongopsilócides, que son muy parecidos a nivel molecular a la serotonina, pero que tienen como mayor potencial de adhesión a los receptores serotoninérgicos que la propia serotonina. Entonces, tienen esta particularidad de hacer efecto mucho más rápido sobre el estado de ánimo, por ejemplo, que, que los psicofármacos tradicionales, los inhibidores, en este caso. ok. Entonces, contexto general. Alguien tiene un problema tal y Ujú. un médico resetea algún psicofármaco Sí. y como por ejemplo ese paroxetina que a vos te recetaron y tomaste varios años, Ujú. después como mejora la situación, Sí. te mejora la vida en el momento. Ujú. En tu caso no fue una solución muy sostenible porque después al querer dejarlo, volvieron los problemas, ataques de pánico mencionaste creo, Ujú. y además era difícil dejar la medicación, pero tenías una necesidad, como una adicción al fármaco o era solamente no lo podías dejar porque volvía el problema. Es que ahí está la cuestión, digamos. Es una cuestión de desorden químico lo que está sucediendo. Cuando vos sacas Ajá. el fármaco, lo retirás, eh, todo el sistema serotoninérgico está acostumbrado a tenerlo. Por eso hay que Mm, hacerlo como muy lento, una curva muy lenta. Incluso se habla de que al final de la curva, en las dosis más bajas, se tiene que sostener, ya hay estudios sobre eso, que se tiene que sostener la dosis más baja en un tiempo como mucho más prolongado. Entonces, eso ayuda a que no haya recaídas, a que no vuelvas para atrás en los síntomas y todo eso. Yo en mi caso lo que hice, digamos, fue empezar a cruzarlo, bajaba el antidepresivo y bajaba paroxetina y empezaba a subir las dosis de psilocibina. mm, Entonces eso ahí como que voy equilibrando, lo que voy bajando lo voy equilibrando con lo otro. mm, ¿Se entiende? ujú, sí. Claro, el tema grande es desmedicalización. Ujú. Y el problema que muchas personas tienen, según entiendo, al querer dejar un psicofármaco y capaz también otras medicaciones que generan un síndrome de abstinencia o un estilo de adicción para, no sé cuál es el término científicamente más correcto, pero creo que se entiende. Y vos también dijiste que el paroxetina es uno de los fármacos con más índice de rebote. Digamos, Sí, quiere decir que la gente tiene problemas al dejarlo, ¿sí? sí, 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 y de que los síntomas originales vuelvan. Ah, Eh, bueno, sí, está eso, creo que si no es el primero, es el segundo en ese chart, digamos, de que tiene complicaciones a la hora de dejarlo. Es un fármaco que quizás hoy es un poco antiguo, pero se utiliza por esto de que al principio hace como efecto rápido o más rápido que otros, pero bueno, al final eso también termina siendo una complicación a la hora de retirarlo. mm. Bien, entonces como te encontraste con ese problema que era muy difícil de dejarlo, que el problema no, el problema volvió, los ataques de pánico, y vos no te quedaste quieto y decís, bueno, ahora esa es la situación, sino, por suerte, tuviste el contacto y la posibilidad de buscar alternativas, incluso que hoy en día sabemos que te ayudaron. Entonces, Ujú. buscar alternativas o medicinas alternativas, digamos que el sistema médico convencional, tu médico, el sistema de salud, no te pudo dar muchas opciones, ¿no? Entiendo. No, no. Y Lo ahí que contactas a Fede y empezás el camino por los enteógenos y de sí, yo me buscar doy cuenta, alternativas, digamos así, ¿no? me doy cuenta que yo tenía que volver, y este es mi caso particular, yo siempre lo, Ujú, lo aclaro, digamos, tampoco sí.
Esto es una apología que usen este tipo de herramientas o de sustancias, como le quieras llamar. Eh, yo me doy cuenta que siempre había tenido un vínculo con el mundo de las plantas, más que nada la ayahuasca y todo eso, y que mi camino era ese, que yo siempre supe que tenía que volver a ese lugar. Entonces empiezo ahí a hablar con Fede y a trabajar con él y, y bueno, terminamos haciendo sesiones de macrodosis de MDMA, por ejemplo, y trabajando mucho con él, ahí con el cuerpo, con la palabra, hablar. eh, Después también hice ceremonias con San Pedro, temazcal también para limpiar ahí todas las suprarrenales de este fármaco. Y bueno, después también siempre el trabajo con microdosis. Y se fue ordenando. No es un camino fácil, no es sencillo, pero a mí me dio mucho resultado. Y esta es mi experiencia, básicamente. Después me ha tocado en esto de acompañar gente en estos procesos de microdosis que también les ha dado resultado. Eh, Así que bueno, por eso también estoy acá contando esta historia. Ujú, sí. Em, entonces empezaste con, digamos, llegabas a un fin de camino, o un fin de respuestas en la medicina convencional y te abriste para otros caminos en búsqueda de tu propia medicina, digamos, una solución de tu problema. Em, habías mencionado que tuviste una experiencia con ayahuasca antes de eso, Sí. antes de toda esa historia. Y después también volviste a, no sé, creo que mencionaste microdosis de ayahuasca, microdosis de hongos, microdosis, no sé, de MDMA, mencionaste Sí. varias sustancias. Coméntame un poco esto y también las experiencias con diferentes sustancias. ¿Cómo, Mm. cómo puedes, qué ayuda para qué? Seguro que no es un resumen completo. Ujú. Em, digamos, ¿por qué tantas sustancias diferentes? ¿Es necesario? Algunas funcionaban mejor que otras. Cada cosa tiene su función. ¿Y cómo fue la experiencia con tantas sustancias diferentes? Digamos, eso me marea un poco. Bueno, hay una pequeña corrección ahí. Sí. El MDMA no se puede microdosificar porque es neurotóxico, digamos, entonces hay que hacer las ceremonias, las macros, separadas por un mes o quizás más, y no más de 3 al año. Sería lo ideal, digamos. Ujú, Eh, en cuanto a las otras sustancias, sí se pueden microdosificar. Yo empecé microdosificando ayahuasca por una cuestión de afinidad con la planta, nada más, de que era ujú, una planta que yo ya conocía, con la cual yo había tenido muy buenas experiencias. Entonces dije, bueno, charlándolo con Fede, capaz que esta es la medicina que yo necesito. En principio es algo que a mí me sirve, digamos, pero la ayahuasca es como más restrictiva en un montón de cosas con respecto a la dieta, por ejemplo. ujú, Entonces, en la diaria se complica un poco eso. Eh, Tienes que tener cuidado con lo que comes, porque como que interacciona más fácil con otras cosas, digamos. En cambio, los honguitos en ese sentido no. Y terminan siéndome como mucho más funcionales a esto de, bueno, yo vivo en este mundo, sigo haciendo mis ujú. cosas acá, sigo comiendo de la forma en que como, más allá de que por ahí sí, cambias la dieta, tenés una dieta más saludable, lo que sea. Esta noche tenés un asado, me comentaste. Sí, tengo un Yo tengo un asado bueno. cumple, no sé qué vamos a comer. Sí, eh, sí. Así que, qué sé yo. Por ejemplo, dicen que la ayahuasca interacciona con el cacao también. Yo he tomado cacao, tomo cacao todo el tiempo. Entonces, me resultaba como impráctica. Esa es la palabra, digamos. Ok. Sí. Entonces terminé ojo, con muy buenos resultados. Yo creo que la planta tiene un gran potencial. Esto lo he charlado con Fede después de sus macros, de sus ceremonias con ayahuasca. Yo le pregunté a la semana, quizás un poco más. Le digo, Fede, ¿notas esta cuestión antidepresiva que tiene la planta? Y terminamos llegando a esa conclusión de que sí, efectivamente, tiene un poder antidepresivo interesante, muy interesante,
pero bueno, nos exige otras cosas en el camino. Mm, Eh, entonces, bueno, terminamos volviendo a las micros, terminamos microdosificando, yo termino microdosificando con psilocibina, con honguitos de silo, y cada tanto, cada cierto tiempo, yendo a hacer, me juntaba con Fede en las sierras y hacíamos ceremonias de MDMA, donde ahí trabajamos cosas como muy puntuales, esto de el miedo, por ejemplo, que es algo que aparece continuamente ahí. Y después con el San Pedro, con el rapé de tabaco también, y con el temazcal. A mí de esas dos medicinas que van como juntas en esa ceremonia, que es el rapé y el San Pedro, que el rapé es muy fuerte, bueno, a mí me resultó más fuerte en ese sentido el temazcal. El temazcal es esta especie de casita o choza, como le decimos acá en Córdoba, donde van metiendo piedras calientes y echando agua y vos estás ahí adentro como una especie de útero, y tenés que estar ahí como cierto tiempo y ahí empezás a transpirar, le van echando yuyos, van cantando. Y a mí eso me provoca un estado alterado de conciencia ya, quizás mm, más que los psicodélicos, el calor, la mm. humedad, los cantos. Claro, sin ninguna toma de Eh, sustancia. sí, veníamos de tomar sustancias, pero fue muy fuerte, digamos, al otro día Digamos, el no es parte temazcal. necesaria, digamos, sí, No, 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 aclarar eso, para que no. ajá, Tú puedes tomar San Pedro solo y no hacer rapé, puedes hacer rapé solo y no tomar San Pedro, puedes hacer mm, temazcal y no hacer nada del otro. mm. Eh, pero bueno, a mí me resultan medicinas como muy interesantes. eh, y yo pensaba, siempre pienso, son diálogos que tengo conmigo mismo y con Fede por ahí, de que, por qué llegamos siempre en última instancia a estas cosas? Primero pasamos por toda la farmacia, no, los médicos, y es como que, bueno, ya no hay nada más que hacer, vamos a las plantas. Y por ahí el camino debería ser al revés. Qué sé yo, al menos es lo que yo pienso. Esto es una cuestión como muy personal. Pero también es el resultado de un largo camino. Sí, 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 digamos, lo que tenemos en cada cuadra es un médico. Yo no sé si el MDMA lo cubre la no, obra social. No, hay cuestiones, nuestro contexto diario, nuestra formación, nadie te lo cuenta. Es como mucha gente no tiene acceso, no tiene un amigo que tiene experiencia y te puede guiar de una manera seria. claro, No bueno, tenemos ahí, acceso ni a los contactos ni a la información. Digamos, si bien está, no alcanza a leer alguna información por internet. Hay que tener la confianza es fundamental para eso, tener alguien que te pueda guiar y la 99% de la población no lo tiene. bueno, eso yo ahí me saco el sombrero con Fede. Yo he aprendido un montón de él y es un tipo que sostiene en todo sentido. Entonces ir a hacer una ceremonia con cualquier cosa con él, digamos, o sea, te da una seguridad tremenda. Eh, Mm, entonces, es re importante el terapeuta. Es sí. más importante que la sustancia. Mm. Mira, hay mucho para profundizar de todas las diferentes sustancias, de micro, macro, de todas tus experiencias. Creo que quedó más o menos hasta acá claro. A vos te ayudaron estas plantas, hongos, enteógenos, plantas maestras, Ujú. como se quiera llamar, en tu proceso de dejar un psicofármaco. Sí, sí, puntualmente la Y paroxetina. en específico. Y ahora quiero hablar un poco sobre eso, que vos fuiste cliente, paciente, asiente, llámeselo como quiere, de Fede, Sí, pero en paralelo te empezaste a formar. sí, Comentame que mencionaste microhuasca, que es sí, un tipo de Microhuasca instituto. Sí. es una organización peruana que se dedica a enseñar, digamos, esta cuestión de la microdosificación de enteógenos. Ellos trabajan mucho con ayahuasca porque en Perú la ayahuasca es legal, es patrimonio cultural. Mm, eh, y tienen un marco interesante ahí de cómo funciona, tienen ya un registro también bastante eh, denso de los efectos de las micros de ayahuasca, por todos los procesos que se han dado dentro de la organización.
Y a mí eso me interesó mucho y yo aprendí mucho ahí y de hecho tienen durante toda la formación que dura poco más de un año, eh, esto de tenés que practicar, acompañar gente. Yo llegué como muy negado a eso, digamos, porque yo me metí a eso solamente para entender mis procesos. Mm, Y, y me agarró Ana un día, que es, Anita es una de las docentes y es una de las fundadoras de la organización. Y me dijo, bueno, Javo, pero acá vos, o sea, esto es estás aprendiendo, digamos, y hay una parte que es donde vos tenés que acompañar gente. Y ahí empecé con esto y bueno, con muy buenos resultados, muy buenos feedbacks. Y después lo seguía haciendo solo, digamos, pero una vez que me recibí ahí, claro, me te hiciste resultó, terapeuta. claro. eh, Sí, eso también es para destacar que fue eso tu proceso personal y ahora estás, digamos, compartiendo también de ese lado y sos sí, colega, el Fede, incluso trabajan juntos, ¿no? claro, claro, terminamos siendo amigos con Fede. Pasó esto de, viste que a veces los terapeutas no, como que no, los más tradicionales o los psicólogos o lo que sea, tienen como una distancia con el paciente. Bueno, acá es todo lo contrario. Mm, Y de hecho yo también he aprendido esa forma. A ser quizás un poco más humano en ese sentido, entender que el otro del otro lado está con carencias, con dolencias, con cosas que le pasan y que a veces necesita alguien que lo escuche como más empáticamente o que lo abrace como a un par, digamos. Entonces eso es como muy importante. Después, me seguí formando, digamos, seguí acompañando gente, seguí trabajando con Fede. A mí me gusta mucho leer y aprender, investigar. Y estuve haciendo todo, también una formación en drogología con Fundación Lobeliana. Esta gente es chilena. Es muy interesante todo lo que ellos vienen haciendo como fundación, como organización, para difundir un poco estas medicinas ancestrales desde un lugar serio. Eh, mm, entonces, bueno, fue formación con gente muy grosa, la cual yo he leído mucho tiempo, y de repente tener clases con ellos, qué sé yo, Samorini, Jonathan Ott, el gran Jonathan Ott, o sea, fue mi mentor sin siquiera él saberlo. Y bueno, lo tuve en una clase del otro lado para preguntarle cosas, eh, que yo ahí flipaba en colores, como dicen los españoles. Y bueno, al mes, Jonathan dejó este plano, me pasó a otros que solamente él conoce. eh, Así que también, bueno, fue una experiencia como muy fuerte lo de lo Eliana y es muy interesante. También me ujú, recibí ahí, me completé todo eso. ujú. Ahora empecé con Entonces, tanatología, siempre haciendo algo. ¿qué es eso? Tanatología es acompañar a la gente que está muriendo, básicamente. Ajá. Y esto tiene mucho que ver también con los psicodélicos. Mm, Eh, los psicodélicos siempre nos ponen de cara a la muerte, a lo finito que somos. mm, Entonces, bueno, la tanatología también, obviamente es un proceso muy duro, te pone de cara a tus miedos, es trabajar con la muerte, básicamente. Mm. Así que nada, estoy con eso también. mm. Bueno, no tengo experiencia sobre eso, pero no, ni de un familiar cercano, pero lo he escuchado, lo hemos hablado acá o han Ujú. compartido en este podcast experiencias con hongos en casos oncológicos, Bueno, Fede tiene una historia en ahí muertos. muy interesante para si él en algún Ajá. momento la quiere compartir, la cual yo he Seguro seguido que tiene muchas historias. muy de cerca, Mm. así que sí, 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 No, pero digamos, las enseñanzas viejas dicen que es muy importante cómo nacemos y también cómo nos vamos. sí. Y creo que cada uno tiene un poco ese sueño de irse tranquilo. Mm, Sí, yo creo que como occidentales tenemos una muy mala relación con la muerte.
desde siempre, debería ser algo más amigable para nosotros, al menos en nuestra concepción diaria, que ni siquiera la tenemos en cuenta. Y es algo que está presente ahí siempre, alrededor nuestro. Mm, Entonces, creo que otras culturas, como las orientales, tienen mejor relación con la muerte. mm. Sí, y los psicodélicos, de alguna manera, las sustancias psicoactivas, tienen un potencial de ayudarnos un poquito, siempre con mucho conocimiento, con una red de apoyo, como mencionaste, es Ujú. fundamental. Sea, a veces no me gusta tanto decir hay que tener un terapeuta para porque No, también, yo conozco gente que no, lo no, ha hecho pero solo. no, no, me gusta más el término de una red de apoyo, sea de Sí, profesionales de salud, sea de terapeutas alternativos o sea de amigos, familiares, etcétera. Me parece que ese es un buen término para también tener conocimiento a y mí un contexto de los experimentos. me ha sucedido algo volviendo a la formación con esta organización peruana, de que ellos me enseñaron algo que es muy, muy importante, que es esto de nosotros somos facilitadores, pero tenemos que saber identificar cuando la persona, por ejemplo, no está en condiciones de tomar psicodélicos y cuándo derivar también. O sea, porque nosotros podemos acompañar en su intención, guiarlos, que no se pierdan ahí en llegar a su objetivo en las semanas de microdosificación, pero a veces empiezan a surgir cosas, digamos, y uno termina dándose cuenta que esa persona lo que necesita es apoyo psicológico. Entonces terminamos derivando a un psicólogo o a una psicóloga. O antes de empezar los procesos, te das cuenta de que en realidad no necesita microdosis, sino que necesita un psiquiatra. Y no Mm, tiene nada malo eso. mm. No, creo que queda claro eso lo que decís, que las cosas no son blanco y negros, No, ni los psicofármacos son de por sí malos, dijiste al principio, sí, tampoco por sí buenos, pueden tener su función en sus momentos. También me dijiste en la charla previa que uno de los objetivos o los objetivos de tu trabajo o de contexto es reducción de daños sí. y maximización de los beneficios. Y creo que con eso de no tomar las cosas como blanco y negro, creo que es un concepto importante que entiendo de que lo destacás. Ni bueno y malo, ni todas las cosas, ni soluciones mágicas, No, ni hablar. Ni hablar. ni una solución para todos igual en cualquier momento, sino No, hay que analizar las cosas. O la desmedicalización, como dijiste, en tu caso hubo una serie de errores, un aprendizaje sí. de a veces mejor seguir tomándolo hasta Ujú. tener una situación estable, etcétera. Entonces hay que ver caso por caso. Creo que también es una característica fundamental de ese tipo de acompañamientos, de ver el caso y no dar esquemas para todos. Sí, también mencionar esto, mano, que me parece como muy importante. Así como decimos que los psicofármacos no se tienen que mezclar con el alcohol, por ejemplo, tampoco con los psicodélicos, porque hay riesgo del síndrome serotoninérgico, hay un montón de cuestiones ahí que pueden suceder. Entonces no es tan simple, digamos. Hmm. Hay que tener cuidado, hay que estar atento a un montón de síntomas, uno tiene que estar acompañado, siempre por un profesional. Eh, Hoy en día acá en Argentina se está abriendo un poco a que psiquiatras acompañen estos procesos, con microdosis, por ejemplo, o con psicodélicos. Hay gente que está investigando ya desde ese ámbito también, era lo que mencionábamos hace un rato. Pero vuelvo a insistir en lo mismo, digamos, siempre hace falta la red de contención a un profesional que esté atento a lo que sucede y no mezclar las cosas porque sí, no dejarlas porque sí, no aumentar las dosis porque sí, no bajar las dosis porque sí. Bien, Javi, muchas gracias, Javo. Muchas gracias por tu tiempo, por la charla. ¿Dónde la gente te puede contactar si a alguien le Y yo interesa? tengo mi Instagram, que es Javier Eduardo Ferrero, ahí me pueden escribir eh, y yo les contesto, ni bien pueda. Bien. Yo el Instagram lo pongo en la descripción. También se puede, vos trabajás en equipo con Sí. Fede Conde, que se comunican con Ujú. casos, etcétera.
Y ahora, vinculando un poquito lo que dijiste sobre la paroxetina al Paroxetina, sí. principio, que tomaste ese psicofármaco que trabaja sobre el sistema GABA. No, ese es sobre el sistema serotoninérgico. Ok, El que trabaja los que trabajan en el sistema GABA son las benzodiazepinas, ok. Bien, Alplax, clonazepam. gracias por la corrección. Ok, porque no, la verdad es que no entiendo ni bien la diferencia, por suerte que nunca me tuve que dedicar a eso. Em, Pero bueno, volviendo a ese tema, el sistema GABA, y a eso quiero ir, que Ujú, ustedes siguen trabajando y profundizando y también viendo un potencial y capaz también un déficit de estudio con la manita muscaria, como hemos hablado con el documental. ujú, Fede trabaja con la recolección, con la terapia, con microdosis. También mencionaste muy brevemente esta encuesta sobre Amanita. ujú. Comentame un poco sobre la encuesta y sobre qué ideas más tienen en colaboración con Fede o no y con la mente muscaria. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo con Fede y con Ezequiel, son dos amigos, empezamos a diseñar una encuesta para hacer un estudio doble ciego con unas 400 muestras, es lo ideal, digamos. Así que si alguien se quiere anotar para participar en este estudio, lo que sea, me pueden escribir a mi Instagram, así ya vamos armando una lista. La idea en general es, digamos, brindar microdosis de amanita y llenar una encuesta previa y una encuesta post proceso, digamos. Con un montón de campos ahí para medir ciertas cuestiones respecto a la microdosis de amanita. Eh, no doy más detalle para no influenciar, digamos, en el resultado de las encuestas. Pero Bueno, pero va en lo por... práctico, sí, en lo práctico, digamos, uno se anota, participa, digamos, yo me interesa. Sí, lo puedes hacer. Y lo hago en mi casa. Claro, vas a recibir una muestra que puede ser un placebo o puede ser Ujú. amanita muscaria. Entonces ahí, digamos, está el doble ciego. No sabes concretamente qué estás tomando, entonces creemos que de esa forma la encuesta es como mucho más limpia. Entonces tenés una encuesta de entrada y una encuesta de salida y después nosotros cruzamos los datos y tenemos ahí como una data más científica, si se quiere, sobre los efectos de la micro en sí. Ujú. Esa es la Y idea con respecto a la encuesta. ujú. ¿Van a publicar algo sobre este Sí, estudio? estamos terminando, estamos en la etapa ahí como afinando los últimos puntos de la encuesta y lo vamos a empezar a promocionar en nuestras redes. Excelente. Bien, quedamos atentos y compartimos en redes. Ahora estamos grabando viernes 24 de abril, entonces para mayo del año 2026 va a estar. Ujú. Se puede participar en esa encuesta. Por hoy te suelto al fin de semana. Bueno, Muchísimas gracias por tu tiempo. Mucho gusto conocer tu historia y conocerte. Voy a seguir lo que hacen, que está buenísimo, y gracias por compartir. bueno, Manu, igualmente, gracias por el espacio y te mando un abrazo grande y me voy a Bueno. prender el fuego ¿Vos haces asado? y me toca a mí. Excelente. Bueno, que te salga rico. Si se da en algún otro momento en este espacio, volvemos a charlar. Bueno, Siempre amigo, bienvenido. lo Bueno, que quieras. gracias. Un Abrazos. abrazo grande. Nos vemos. Dale, chao, Manu. Chao. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.